continuación vamos a hacer un pequeño resumen del panorama profético que hoy estamos viviendo en Venezuela, un panorama que nos permite entender antes lo que estamos viviendo ahora mismo y lo que vamos a vivir en los próximos días en nuestro país. Es un panorama profético que abarca hasta el 2020 porque es o habla del proceso que Venezuela ha estado viviendo y el por qué y el para qué. Y nos vamos a concentrar más bien en el para qué estamos viviendo esto, porque si analizamos el por qué va a ser bastante extenso. Entonces, la Compañía de Profetas de Venezuela ha hecho este resumen para poder tener entendimiento, tanto los venezolanos, pero también a nivel internacional, lo que está ocurriendo en nuestro país. Y lo estamos haciendo porque estudiar y entender el proceso venezolano desde la perspectiva profética es de suma importancia para el entendimiento del panorama profético a nivel latinoamericano. Si nosotros no entendemos el proceso de Venezuela, no vamos a entender lo que Dios está haciendo a nivel de Latinoamérica. Venezuela está conectada proféticamente hablando con todo el continente latinoamericano y somos una puerta de bendición para todo el continente. Entonces, nuestro proceso afecta no solamente a los que estamos viviendo aquí, sino a todo el cono sur, a todo el continente y aún al mismo Europa, porque el Señor ha dicho que de Venezuela se va a levantar una ola de poder, una ola de gloria, para que se va a unir con la de Argentina para poder despertar a Latinoamérica, y que de Latinoamérica se va a levantar una ola de poder para sacudir al continente europeo. Entonces, fíjense en las consecuencias de todo lo que estamos viviendo. No va a ser a nivel regional o nacional, sino aún a nivel internacional. Debemos entender que en la historia venezolana desde sus inicios siempre ha marcado una tendencia libertadora y de rompimiento de las cadenas de esclavitud. Y desde su mismo nacimiento Venezuela mostró su garra emancipadora, siendo el primer país del cono sur en ser libre de la corona española y al mismo tiempo el primero en redactar su constitución. Por otra parte, fue en nuestro territorio donde se estableció la primera sinagoga judía, y no se puede pasar por alto que en el tiempo, un tiempo crucial, recibió con los brazos abiertos a cientos de familias judías que escaparon de la persecución durante la Segunda Guerra Mundial. Y muchos no saben que este hecho puso a Venezuela en la mira del Padre Celestial, la introdujo en el panorama profético mundial y le dio participación en el mover evangelístico y de reforma más asombroso que se verá en la historia moderna, debido al cumplimiento profético de Génesis 12, 1 al 3, que dice: al que te bendijere, yo lo bendeciré. Y al nosotros bendecir al pueblo de Israel, nosotros nos pusimos en el marco profético a nivel mundial. Es importante saber que lo que ocurre en Venezuela va a repercutir en todo el continente. Entonces, hicimos un pequeño resumen, y se lo quiero leer, de los aspectos o los propósitos de este proceso, porque mucha gente no sabe por qué estamos viviendo esto en Venezuela. Y debemos saber que más que discutir el porqué del proceso que hoy vivimos, creemos que debemos conocer el para qué de este proceso. Y el proceso de crisis que hoy estamos enfrentando se debe a un juicio divino que está en curso y que recae primeramente, escúchenme muy bien, sobre el pueblo del Señor, luego sobre los gobernantes de este país y el resto de la nación venezolana. Y cuando hablamos de juicio, estamos hablando del proceso que Dios da inicio para enseñarnos a hacer justicia. Los juicios del Señor no son para destrucción, los juicios son para enseñarnos a hacer justicia, convertirnos en gente justa. Gente que ame la libertad, la verdad y que establezca orden. Y obviamente el Señor abre sus juicios para poder manifestar su misericordia y su gracia. Es decir, que lo que hoy vivimos no es para destrucción, sino para vida. Lo que hoy estamos viviendo no es porque Dios odia a Venezuela, no, Señor, todo lo contrario, es porque nos ama, nos metió en un tiempo de juicio para poner orden en nuestra nación y orden en nuestro país. Ahora, sabemos que todo juicio que el Señor apertura trae restauración, restitución y establece el diseño del Padre. ¿Por qué el Señor inició este proceso? Para Él poder traer restablecimiento, restauración y restitución de todo lo que ha sido saqueado en nuestro país. Y el Señor está trayendo un orden para poder establecer su diseño en esta nación. Ahora, cuando entendemos que este juicio está en curso, debemos conocer cuáles son los propósitos más importantes que el Señor está llevando a cabo o que está logrando. Y el primer propósito de este juicio y de este proceso es transformar la mente del venezolano.
Este proceso tiene la finalidad de provocar una transformación en la estructura ideológica de la nación. Las líneas de pensamiento que fueron trazadas y se levantaron como fortalezas para nuestra propia esclavitud y ruina están siendo derribadas, porque en esto no nos metieron los extraterrestres, en esto nos metimos nosotros mismos por causa de las líneas ideológicas que nosotros tenemos como nación. ¿Y qué está haciendo el Señor con este proceso? Derribando esas líneas ideológicas, derribando esos pensamientos de esclavitud y de ruina. La nación está despertando del engaño de los líderes populistas que hechizan, adormecen con sus palabrerías y que se aprovechan de la ignorancia del pueblo para esclavizarlo. Y eso no lo vemos en Venezuela solamente, eso lo vemos en toda Latinoamérica. Por eso que al ser Venezuela renovada en su mente, la nación al ser renovada en su mente, Latinoamérica seguirá por el mismo camino. Se están deshaciendo las líneas de pensamiento que nos han tenido atados a la miseria, a caminar por debajo de nuestro verdadero potencial y que han cercenado el nivel de creatividad y de productividad en nuestro pueblo. Eso es lo que está cambiando. Segundo propósito de este proceso de juicio: destruir, derribar y desarraigar toda estructura del sistema religioso, farisaico, caciquista, piramidal, que ejerce dominio, control, manipulación, que alimenta el servilismo, el paternalismo, la orfandad del pueblo y que es contrario y adverso a las operaciones del Espíritu Santo y que se constituyen en perfecto aliado del ámbito satánico para ejecutar sus operaciones. Nosotros hemos estado como pueblo y como nación bajo sistemas religiosos que nos han llevado a ser un pueblo huérfano, a caminar y a pensar como huérfanos. Y el Señor con este juicio está rompiendo las estructuras y todas las ataduras religiosas que nos han querido meter los católicos, los evangélicos y todo sistema espiritual que ha estado imperando en el país.